Tema número 5, etapa preliminar de la investigación del delito. Bueno, esto vamos a hacer una especie de recordatorio porque ya lo han llevado ustedes anteriormente en las anteriores materias del derecho penal. Sin embargo, vamos a ver en forma puntual algunos elementos que son importantes, como el escenario del hecho, la función del policía, la función del fiscal, el trabajo del equipo multidisciplinario del IDIF, el apoyo técnico del IDCUP, el informe preliminar policial, que ya lo hemos visto, informe de acción directa y algunos otros elementos que son importantes. Bien, veamos qué es la noticia fehaciente. En la intervención del policía y el fiscal, cuando se presenta una denuncia ante la policía o ante la fiscalía o ante cualquier autoridad competente, entonces lo primero que tiene que hacerse es verificar si es cierta o no. Entonces la noticia tiene que ser fehaciente, cierta, para que se inicie una acción directa. Y esa acción directa es cuando interviene la policía o alguna otra persona que ha llegado primero al escenario del hecho. Cuando llega la policía, necesariamente tiene que llegar al lugar del hecho, y si existe víctimas, si existe personas sospechosas, etc., lo primero que tiene que hacer es auxiliar a la víctima. Eso lo dice el artículo 294 y 295, el inciso 7 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, una vez prestado el auxilio, si la persona se encuentra con vida, entonces habrá que prestarle los primeros auxilios e inmediatamente trasladarlo a un nosocomio para que ésta sea atendida. Otro de los elementos importantes de la acción directa es que individualice y entreviste a los testigos en el lugar del hecho. Eso lo establece el 295, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal. Proteger el lugar del hecho. ¿Cómo tiene que proteger el lugar del hecho? Indudablemente tiene que hacer un acordonamiento, el policía que ha llegado, de tal forma que nadie puede ingresar al escenario del hecho y pueda tener acceso y pueda interrumpir o pueda alterar el escenario del hecho. En ese sentido, otro de los elementos importantes que tiene que hacer es arrestar o aprehender al imputado, si es que habría imputado. Entonces, en ese sentido, es que vamos a ver que en la acción directa necesariamente se tiene que aprender o arrestar al imputado de acuerdo al 225, 227, 230 y 296 del Código de Procedimiento Penal, porque ahí está lo más importante para llevar adelante la acción misma de la investigación. Una vez que ha sucedido eso, indudablemente el policía que está en el lugar va a dar parte a su unidad pertinente y va a establecer los elementos importantes para que pueda necesariamente llevarse a la investigación. El asignado al caso, luego de tomar conocimiento, en un plazo no mayor de 8 horas, tiene que informarle al fiscal. Una vez informado al fiscal, él tiene que hacer el aviso correspondiente a la autoridad jurisdiccional, en este caso al juez cautelar, y el juez cautelar tendrá que llegar a la imputación formal. Es decir, una vez que han pasado las 24 horas que tiene el fiscal y 8 horas del policía, podrá el fiscal hacer la imputación correspondiente y, si es necesario, podrá pedir medidas cautelares, o si no, podrá solicitar una próxima audiencia para cautelar al imputado o a la persona que ha sido arrestada. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los sujetos procesales? Los sujetos procesales en este caso es el imputado, el Ministerio Público, el abogado defensor del imputado y la víctima. Entonces, esos van a ser los sujetos procesales. Ahora, ¿por qué interviene la policía? Interviene porque tiene una misión constitucional. El artículo 251 del Código de la Constitución Política del Estado Plurinacional, entonces le da una misión. ¿Y
que es la defensa de la sociedad, es decir, la protección de las personas y los bienes, la conservación del orden público y el mantenimiento de la armonía social y tranquilidad de la ciudadanía. ¿Qué significa el orden público? El orden público significa ingresar en una tranquilidad, en una paz, de tal forma que no se altere el orden. Entonces, esta misión dándole a la policía para que cumpla una labor muy grande. Y obviamente el cumplimiento de las leyes. El cumplimiento de las leyes para que la sociedad se desarrolle en paz y en tranquilidad. Para eso tiene una estructura la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que es una unidad especializada para la investigación de delitos, para la investigación de todo tipo de delitos que están contemplados en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal y en todas las leyes que requieren el auxilio o requieren la investigación. Entonces, en ese sentido, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen es una dirección nacional, ya que depende del Comando General de la Policía Boliviana, y existe una dirección nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que tiene una estructura con unidades administrativas y unidades operativas. Las unidades administrativas son los departamentos de Policía Técnica Científica, es decir, lo que se conocía como laboratorio científico, el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia, el Departamento de Planificación Policial, el Departamento de Servicios Administrativos. Y por otra parte tienen las unidades operativas, el Departamento de Manejo y Control de Crisis, el Departamento de Control del Crimen Organizado y el Departamento de Control de Delitos Comunes. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene una estructura bastante grande para poder llevar adelante la investigación de delitos. Bien, el procedimiento penal establece la participación del Ministerio Público y de la policía para llevar adelante la investigación de delitos. En su parte primera, en aspectos generales, ya establece cuáles van a ser las normas que rigen tanto al Ministerio Público como a la policía en el proceso penal. El Ministerio Público y la policía se basan en la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales, sus leyes orgánicas de cada uno de ellos, el Código de Procedimiento Penal y algunas otras disposiciones vigentes que son necesarias para la investigación de los delitos. El Ministerio Público tiene una dirección funcional, es decir, de acuerdo al artículo 70, faculta el control que las acciones investigadas se ajusten a la ley, es decir, tiene un control funcional de la investigación. Tiene también una función estratégica, porque indudablemente va a llevar adelante la investigación bajo una coordinación con la policía. Es decir, van a hacer juntos un plan de investigaciones o un dibujo de ejecución donde van a llevar adelante las investigaciones. La Policía Nacional también va a tener su dirección operativa, es decir, hay una investigación operativa y hay una dirección administrativa. En la investigación operativa hay la identificación de víctimas, la averiguación del hecho, la obtención de los elementos, es decir, la parte operativa de la investigación, el buscar qué. Mientras que la parte administrativa va a ser de la designación de investigadores, proporcionar los suministros, supervisar la disciplina y el control continuado de los casos. Hay algunos elementos que son importantes en la función fiscal y policía. Primero, debe haber un nivel de confianza de tal forma que actúen en un equipo. Y para que exista ese nivel de confianza tiene que haber una lealtad, un respeto interinstitucional y entre personas. Y el trabajo en equipo, que es sumamente importante para poder llevar adelante la investigación y buscar los elementos de convicción para descubrir la verdad histórica del hecho. Se debe dar una confidencialidad por la delicadeza del hecho y además en el respeto a lo que es el Código de Procedimiento Penal. No tiene que haber formalidades
Es decir, la investigación de delitos, la investigación técnica científica, requiere no de formalidades, sino de desinformalidad, es decir, no quiere decir que sea desordenado, sino que no tiene que estar en un orden disciplinario tipo militar. Entonces la investigación va a ser eficiente en tanto exista un nivel de coordinación permanente. Un elemento importante que se debe tomar en cuenta en la investigación de los delitos, sin duda, es la garantía de los derechos constitucionales. El fiscal y el policía tienen que hacer conocer necesariamente a aquella persona que está siendo investigada o está siendo imputada sus derechos constitucionales. Los derechos constitucionales van a ser ninguna condena sin juicio previo, o sea, va a haber un procedimiento legal. No hay un crimen sin ley, no hay pena sin ley, no bis idem, es decir, no se puede juzgar a una persona por el mismo delito, es decir, todos los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución Política del Estado. La presunción de inocencia, los derechos y garantías de la víctima, el principio de legalidad, la calidad y los derechos del imputado, la defensa material y técnica del imputado. Es decir, tiene que necesariamente hacerle conocer al imputado todos sus derechos constitucionales de tal forma que no sean violados. En el derecho procesal como garantía de los derechos fundamentales está la supremacía de la Constitución Política del Estado. La calidad, una cualidad en virtud del cual cualquier regla que contraiga a la Constitución es nula de pleno derecho. Eso lo dice el artículo 228. De aquí una ley no debe contradecir lo establecido en la Constitución. Las garantías constitucionales están establecidas en el artículo 116, 117 de la Constitución Política del Estado. Dice, garantiza la presunción de inocencia durante el proceso. En caso de dudas sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. ¿Qué significa? Significa que estamos llevando adelante, ¿no es cierto?, un proceso de investigación en el marco de lo que significa la Constitución Política del Estado para no violar sus derechos y garantías constitucionales. Artículo 117. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída, juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutorial. Se presume la inocencia del encausado mientras no se prueba la culpabilidad, el 117, y el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal lo establece la presunción de inocencia. Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutorial. El artículo de las garantías constitucionales también establece la garantía material, la carga material de la prueba, que corresponde al Ministerio Público. Es decir, quien tiene la carga material es el Ministerio Público. Las partes acusadoras y no a la defensa. La defensa no tiene que demostrar nada, es decir, es el Ministerio Público quien tiene que demostrar. La prueba ha de practicarse en el juicio oral bajo inmediación del tribunal sentenciador. No constituye prueba las diligencias y demás actos de la investigación policial, es decir, los principios de inmediación, los principios de oralidad, los principios de continuidad que rigen al juicio, ¿no es cierto?, no permiten presentar ningún tipo de prueba que sea contraria a la Constitución. La escena del crimen es otro de los elementos de la investigación de los delitos y vamos a ver algunos elementos que son importantes en estas actividades.
La investigación técnica criminalística, ¿no es cierto?, es un requisito atender al mínimo detalle de un valor patrimonial. Es decir, en un escenario del hecho tenemos que considerar todos los elementos que se pueden encontrar en el lugar, de tal forma que cualquier indicio nos puede llevar a el descubrimiento de la verdad del hecho. El reconocimiento preliminar, sumamente importante, tomando fotografías, el límite de extensión del área a examinar, organizar los métodos y procedimientos necesarios, reconocer el área con problemas especiales. Es decir, tenemos que hacer un reconocimiento preliminar en el escenario del hecho, tomando ciertos métodos de inspección. Hay que evaluar todas las posibilidades de evidencia física, como tenemos en acá, por ejemplo, fotografías, huellas, armas, vainas, manchas de sangre, objetos, es decir, todo lo que se encuentra en el escenario del hecho tiene que ser necesariamente colectado por el primero que llega al escenario del hecho. Durante el reconocimiento preliminar establece los tipos de evidencias y serán más probables, es decir, de todo este elemento vamos a sacar una teoría. Ahora, el levantamiento de cada una de estas pruebas es un levantamiento técnico, es decir, que tiene que levantarse por personal altamente especializado. Conocimiento del hecho. Hay que verificar comunicaciones. El Ministerio Público, el IDCUB, el IDIB, son unidades especializadas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y tiene que tener necesariamente conocimiento del hecho el policía y el fiscal. Para acercarse a la escena del crimen tenemos que poner cierta atención, ¿no es cierto? Tome notas, prepárese mentalmente para tomar control de la escena del crimen, ¿ya? Y considere la seguridad del personal. O sea, cuando se llega al escenario del hecho, tiene que tomarse ciertos elementos que indican el procedimiento y los protocolos. Es decir, no se puede ingresar al escenario del hecho simple y llanamente sin ninguna medida de seguridad. Tiene que haber medidas de seguridad para que el escenario del hecho no sea alterado y además que no llegue a contaminar tanto el escenario como al investigador. Hay que proteger la escena del hecho. El líder de la investigación es quien se va a encargar de llevar adelante la protección al escenario del hecho. Hay que asegurar, hay que tomar notas extensas, o sea, no se puede confiar uno en la memoria. Si es posible, llevar adelante una serie de fotografías o un video sería mucho mejor, pero el cuaderno de notas para este caso es sumamente importante. ¿Cómo podemos aislar y proteger la escena del hecho? Para no alterar, hay una intangibilidad, o sea, la acción humana. No podemos alterar, no podemos destruir, no podemos aumentar, no podemos sustraer elementos del escenario del hecho. Es decir, tener que buscar la intangibilidad por las personas, las que pueden sustraer, destruir o aumentar. La conservación también podemos llevar adelante con algunas medidas de protección, porque pueden alterar o pueden destruir la acción climática o el fenómeno climático en el escenario. Como ustedes pueden ver, esta es una fotografía del escenario del crimen, donde está bien mal organizado, no tiene un nivel de control de seguridad. Entonces, no es la forma de intervenir. Fíjense, acá también hay personas que están por todas partes, están los cadáveres, están los vehículos y no hay un nivel de seguridad. Tiene que necesariamente hacerse un aislamiento. Por ejemplo, acá se han encontrado varios cadáveres de sexo femenino
pero la gente está casi sobre los cadáveres, no hay un aislamiento, no hay un cinto de seguridad. No hay protección. Fíjense que en este tipo de escenarios en vía pública no hay protección. Sin embargo, debería acordonarse el lugar de tal forma que se evite el ingreso de personas al escenario. Esta es otra falta de protección. Fíjense que cualquier cantidad de personas y están ya sobre el escenario del hecho. Igual acá. Entonces, la protección es uno de los elementos importantes, de tal forma que podamos garantizar el escenario del hecho y podamos lograr levantar, ¿no es cierto?, los elementos o los indicios que nos puedan ayudar en el proceso de la investigación. La protección del escenario del crimen es sumamente importante, ¿no es cierto?, asegurando la escena del crimen, aproximándonos a la escena del crimen, la comunicación, la llegada de los peritos, la pesquisa del fiscal, es decir, es todo un protocolo que se debe seguir para levantar los indicios en la escena del crimen. Esta es una escena del crimen donde ya están interviniendo los peritos. Los peritos, y fíjense, están haciendo un examen externo del sujeto de tal forma que no alteren o logren ver los primeros indicios. Esta es una escena del crimen abierta. Fíjense que esta es una escena del crimen donde se ha llegado a aislar el escenario del crimen y las personas están bastante lejos del punto, ¿no es cierto?, de la escena misma del crimen. Y esa es la forma como debe. La protección necesariamente va a darse en situaciones de escenario del crimen que pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Cuando es el escenario del crimen, pues con cerrar la puerta ya lo clausuramos y está asegurado la escena del crimen. Mientras que cuando es abierto tenemos que aislar con algunos otros elementos de tal forma que no ingrese la gente y pueda alterar los diferentes indicios que se encuentran en el lugar. Personal no autorizado no debe tocar ni mover nada. La manipulación debe ser utilizando las técnicas adecuadas y entregar cualquier evidencia encontrada a los alrededores. Es decir, tiene que ser necesariamente por un personal técnico. Este es un escenario abierto y este es un escenario. Entonces, como ustedes pueden ver, las técnicas del escenario de crimen o el trabajo en el escenario del crimen tiene que necesariamente protegerse, evitando la contaminación, la destrucción, la alteración o la pérdida de los indicios que se encuentran en el lugar. Fíjense, esta es la forma de protección. La llegada a la escena del crimen va a estar el fiscal, el policía, los peritos criminalísticos y el equipo instrumental que necesitan para la investigación. Esta es una escena del crimen, a la llegada del fiscal, el perito, etcétera, para iniciar los instrumentos mínimos o básicos que se requieren para el escenario. Instrumentos para un plan y finalmente el informe de intervención policial preventiva de la acción directa, donde va a estar necesariamente contemplado todos aquellos elementos que se han encontrado en el escenario del crimen. ¿Qué requerimientos va a haber? El requerimiento fiscal, informes técnicos, declaraciones, recolección de la conservación de indicios y evidencias y algunos otros aspectos de la investigación preliminar. Es decir, todo esto tiene que hacerse en la escena del crimen, en la etapa preliminar. Bien, eso es todo en este tema. Espero que les sirva.